es Mariana Truccia y mi proyecto se titula Participación y Organización Política de las Mujeres, Centros Cívicos Femeninos. El proyecto está diseñado para ser llevado a cabo en la unidad 3 del diseño curricular de Historia del cuarto año del secundario, más específicamente para ser realizado en el Colegio Galileo Galilei. El colegio se sitúa en un barrio que por los indicadores socioeconómicos se suele calificar zona de riesgo en lo que respecta a situación habitacional y laboral de hombres y mujeres, como en el nivel de cobertura de las necesidades básicas de la población. A pesar de ser un colegio privado, las cuotas son muy económicas y en el barrio tienen mucho peso las iglesias evangélicas, por lo que a pesar de la militancia y el activismo de muchas de las jóvenes que asisten, se podría decir que la comunidad educativa es mayoritariamente religiosa. En el marco de la unidad 3 se tratará en clases previas al peronismo como un movimiento político que permite la organización del movimiento obrero y sindical fragmentado hasta la llegada de Perón. Vamos a analizar la ley del sufragio femenino y la reforma de la Constitución que permite la reelección de Perón, centrándonos en el papel de los centros cívicos femeninos como formas de organización de las mujeres. El papel de Eva Perón desde la candidatura fue disruptivo en cuanto a no seguir los protocolos como primera dama. Se posiciona como una continuación de Perón, habla en representación del presidente en dos públicos específicos, las mujeres y los obreros, sus descamisados. En este marco, los centros cívicos femeninos cobran especial importancia al calor del activismo de Eva Duarte. Algunas mujeres, sintiéndose atraídas por el nuevo proyecto político, actuaron como agentes activos de movilización, y otras crearon estos centros cívicos para incorporar a más mujeres a la política, aunque no gozaran del derecho a votar aún. La importancia de analizar estos centros cívicos radica en la organización de las mujeres y sobre todo de que funcionaban como bases del partido para que cuando votaran por primera vez, votaran masivamente por Perón. Si bien se demandaba activamente desde principios del siglo XX la igualdad de derechos políticos de las mujeres, los centros cívicos no tenían como único fin el sufragio, sino que buscaban reducir el analfabetismo y la pobreza cultural de las mujeres adultas en los sectores populares. Se preocupaban por la formación de la mujer, sus derechos y su promoción política y social. Este periodo es un punto de inflexión en la lucha del feminismo por la igualdad de los derechos. A partir de esta ley, las mujeres poseemos la ciudadanía completa, gozando de los mismos derechos políticos a votar y ser elegidas que los hombres. En el marco de un ordenamiento social jerárquico que establece ciertas competencias restrictivas para cada sexo, el papel de la mujer estaba reducido al ámbito privado o doméstico. De esta forma, en 1947 se reconoce su papel como contribuyente económica y política en el funcionamiento del país. Ya no se hará hincapié en las debilidades mentales o físicas de las mujeres o en sus diferencias educacionales, sino que se recalca sus contribuciones, su participación en la fuerza de trabajo y su presencia en los momentos importantes de la historia. Se rompe con el discurso centrado en el hombre como el sujeto superior a la mujer. Por primera vez se la pone en el centro de la escena, a la par del hombre, rompiendo con estos estereotipos de género que relegaban a la mujer a cierto espacio. Asimismo, esta ley es fruto de la lucha de cientos de mujeres que, como dije anteriormente, se organizaban a pesar de no poseer el derecho al voto. Analizar este periodo desde la perspectiva de género como marco teórico y paradigma nos permite problematizar, distinguir y denunciar el origen cultural de las desigualdades fundadas en el sexo. Según Foucault, el poder debe ser visto no necesariamente como algo que restringe, sino como un proceso de producción, de naturalización de normas. Se estableció un ordenamiento social que posicionaba al hombre como el creador y el protagonista de la historia. Tanto esto como la marginación y valoración inferior de los trabajos de las mujeres son construcciones culturales, y como toda construcción, puede ser deconstruida. Los centros cívicos fueron espacios dedicados a garantizar la igualdad de derechos, de responsabilidades, de niveles educativos, reconociendo el papel de la mujer. Por esto mismo, releer la historia, y más precisamente el peronismo, desde la perspectiva de género, nos lleva a desmontar una visión naturalizada en torno al papel de las mujeres. Mi propósito es que a través de instancias de debate como de investigación, los alumnos logren reconocer que el género es una construcción sociocultural y que por lo tanto implica relaciones de poder. De esta manera, las desigualdades e injusticias que viven las mujeres hoy serán entendidas como un producto histórico de las diferencias de género. Mis objetivos en esta clase son
que puedan reconocer y discutir los valores sociales e ideológicos que moldean el discurso heteropatriarcal, que puedan identificar el rol de la mujer en el ámbito doméstico y los estereotipos de género imperantes previo a la sanción de la ley, y que puedan definir la importancia política que tuvo la organización femenina y la ley del sufragio femenino en la reelección de Perón de 1952. Esta clase se inserta en la unidad 3, que se titula De la crisis del 30 a la Segunda Guerra Mundial, y los contenidos que van a ser vistos son el rol de la mujer a mitad del siglo XX, Eva Perón y su actividad política, centros cívicos femeninos y el Partido Peronista Femenino, ley del sufragio femenino, conformación de una identidad de clase, reforma de la Constitución y elecciones en 1952 con la reelección de Perón. Para iniciar, observaremos dos imágenes. En la primera es una manifestación a principios del siglo XX, sin fecha exacta, y la segunda es un discurso de Eva Duarte de Perón en 1951. Analizaremos en conjunto qué significan estas fotos y qué creen que sucedió en este lapso de tiempo. A través de esto verificaré los saberes previos que serán puestos en común y asimismo entraremos en la temática. Posteriormente se reproducirá el video del voto femenino realizado por el canal Encuentro y en base a lo que han visto se dividirá el curso en grupos y se repartirán determinadas categorías para que los alumnos realicen trabajos de investigación. Estereotipos de género. ¿Cuál era el lugar de las mujeres en el hogar y en la sociedad? Trabajo. ¿Cómo era el desarrollo laboral y educativo de las mujeres? ¿Cómo se vio alterado a raíz de la llegada del peronismo? Campaña política. ¿Qué papel tuvo promulgar la ley del voto femenino durante el gobierno peronista? Es decir, ¿qué importancia política tuvo? Voto. ¿Cuáles eran los argumentos por los cuales las mujeres no votaban? Sufragistas. ¿Qué otros personajes de la historia argentina lucharon por el voto femenino? Mentalidad. ¿Qué diferencias pueden observar o creen que se produjeron a nivel subjetivo? Es decir, ¿qué significó poder votar para las mujeres y la sociedad en sí? En la clase siguiente se hace una puesta en común de los resultados de las investigaciones y a modo de cierre nos preguntamos: ¿en qué aspectos consideran que se avanzó en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¿Y en qué aspectos consideran que aún falta igualdad? Por ejemplo, en materia de derechos laborales, salarios o actividades del hogar. Entre los recursos docentes necesarios están Foucault, Historia de la Sexualidad 1, de la autora Carolina Barry, los textos Eva Perón y la inclusión política de las mujeres, de centros cívicos a unidades básicas, claves del devenir de las organizaciones de base política en un partido carismático, 1946-1955. Evita Capitana, el Partido Peronista Femenino, 1949-1951. Y por último, Mujeres Peronistas, Centinelas de la Austeridad, responsabilidad y rol de las mujeres peronistas y las unidades básicas femeninas en la implementación del Plan Económico de Austeridad y el Segundo Plan Quinquenal. Y del autor James, Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976. Recursos para los alumnos para entrar en la temática. Evita, voto femenino en Canal Encuentro. Ley 13.010 del voto femenino aprobada por el Congreso Nacional el 9 de septiembre de 1947. Ibarri, Evita Capitana, el Partido Peronista Femenino 1949-1951, capítulo 2, el surgimiento de Evita. La actividad está pensada para ser desarrollada a lo largo de dos clases. En la primera se evaluarán los conocimientos previos, se presentará el tema y se darán las consignas para las actividades de profundización, es decir, los trabajos de investigación grupales. Y en la semana siguiente se realizará una presentación de los resultados de estas investigaciones, se pondrá en común toda la temática y se desarrollarán dos preguntas para el cierre.